Nos encontramos por Sabana de la Mar. Hemos querido venir a Sabana de la Mar a investigar, a hablar, a saber los hechos y milagros de la señorita Lupina Cordero, llamada la ciega iluminada en esta población y en parte del país, porque ya no solamente se suscribe a Sabana de la Mar la historia de la señorita Lupina Cordero, sino que ya abarca prácticamente todo el país, y yo diría que fuera del país, porque muchos dominicanos residen en el extranjero y se han encargado de hablar de la obra de Lupina Cordero. Vamos a conversar con Pirre Mateo, alguien que estuvo muy cerca de ella por mucho tiempo, y yo creo que fue una de las personas que más cooperó con la señorita Lupina en Sabana de la Mar. Pirre, ¿podrías hablarme sobre la señorita Lupina? Claro, tanto gusto. Debo decirte, para comenzar, que la señorita Lupina, como es sabido, nació en Sabana de la Mar. Y fueron sus padres, Amador Pérez del Ceibo, nieto de general Pedro Santana. Por consecuencia, la señorita Lupina es bisnieta de Pedro Santana. De eso hemos hablado siempre de los gente más ilustre del Ceibo. Jesucita Cordero fue su madre, nacida en Cotuí. Ella quedó huérfana a los 7 años y ciega a los 11 años. La terminó de criar doña Luisa Cordero, hermana de su madre, Jesucita. Que mi mamá, llamada Ana Luisa Cordero, viuda Pimentel, la crió. Después de un largo tiempo, estaba durmiendo el niño de mi mamá, llamado Andrés Pimentel. Tenía 2 o 3 horas de estar con él en las piernas. Entró mi mamá a la casa y le dijo: Lupina, ¿por qué no has acostado a ese niño? Dice: porque perdí la vista. Yo no veo, tía. Ay, mija, tan desgraciada. Dice: no, tía, esto vino de lo celeste, del cielo. No digas así, yo soy feliz. Después de largos años de ella haber crecido, entonces mi papá, Abad Pimentel, hizo una gravedad de un fuerte dolor en el estómago. Dice: Ginita, ¿yo puedo curar a mi tío Abad? Digo yo: ajá. Dice: sí. Búscate un lápiz y papel para anotarte una tisana. Me anotó, yo anoté, ella no. Hojas de albahaca morada, una rosa blanca y un gajito de romero. Una vecina de nuestro lado, llamada Ramona Olivo, se acercó, dice: comadre Gina, vamos a darle la tisana de la cieguita, que nadie sabe. Hervimos la tisana, se la dimos. Mi papá recibió dentro de, vamos a decir, un cuarto de hora, más o menos, 1 hora, un alivio grandísimo. Se le quitó el dolor. Había un fenómeno atmosférico horrible que venía a tragarse el pueblo. Ella tenía entre su servidora a una señora muy seria, una mujer honesta y muy querida en Sabana de la Mar, que se consagró la vida de Lupina, llamada Pochín Tavares. Ella mandó a Pochín Tavares a altas horas de la noche con algo que dicen que ella preparó, y mandó a doña Pochín al castillo donde está esa cruz. No existía esa cruz cuando eso se puso en reconocimiento de eso. Ella mandó después a poner una cruz ahí, de madera, y la que tú acabas de ver ya es de concreto, para que no se dañe con el tiempo. Entonces, Pochín tiró ahí en el castillo, que le llamamos ese sitio, el castillo, la parte más alta que tiene la ciudad. Le tiró lo que ella preparó. Y a poco tiempo de haber ella tirado eso al mar, comenzó a minorar el tiempo.
sería ruido de esa tempestad. Entonces, una noche oscura que no se veía nada. Yo no sé cómo pudo doña Pochín, una mujer frágil, llegar a ese sitio, pero ella parece que la preparó para que pudiera llegar. Y miró misteriosamente, se salvó el pueblo, sabía de qué desastre. Que cuando la señorita Lupina hizo, con el ayuda del pueblo, la primera capellita de madera, le puso Ermita Santa Teresa de Jesús. Y entonces todo eso se tumbó. Pero resulta que la señorita Lupina había cedido todo eso ahí a la superior curia, al clero, mediante un acto notarial, donde había una cláusula que contemplaba que a su muerte ella debía ser enterrada en esa capilla, y así se hizo. Hay una casa en Sabana de la Mar que la fabricó, o era propietario de ella, un ciudadano italiano, pero que se crió casi de pequeño en Sabana, hasta perdió el idioma italiano, dice, llamado Daniel Chopo. Y ese señor, cuando iban personas a Sabana de la Mar, con su familia, con su enfermo, especialmente enfermo mental, ella le alquilaba esa casa. A la entrada o la salida de la población, o entrada, antiguamente, donde está ahora el monumento a los héroes del 14 de junio, hijo de Santa Mar. En ese sitio mandó ella hacer un calvario, 3 cruces con un techada de zinc o de agua al principio. Se dice que eso era para evitar desastres en el pueblo de malhechores y cosas, en la época de los gavilleros. Su primer milagro, siendo ella una muchachita que nadie le hacía caso, ciega, porque no sabía el desarrollo que iba a tener divino. Un señor que era vecino de ella, llamado Ramón Jones, que era agricultor, en los campos, en una tumba de monte, se abrió un pie de un hachazo y lo trajeron en hamaca. Entonces, ella oía decir, mi María Lupina, se muere Ramón Jones, y ella le decía a su protectora, Chana, que la crió, ay tía, lléveme, y ella no hacía caso a ella, pero tanto insistió en que la llevaran a ver a Johnny, que la llevó, y ella dijo, estaba agonizando él, pero péguenme a la camilla, y la pegaron a la camilla. Entonces estaba botando sangre, que era una cosa, y ella se hincó y alzó la mano hacia arriba y dijo, su primer milagro, Dios mío, hizo una oración, y al momento se le paró la sangre como cuando le untaran peque duro a la espuela de un gallo cuando se le corta. Terminó y entonces ya dijo, hágale un ponche de café y dénselo por cucharadita. Tráigame un par de hierba. Y ella cogió esa hierba y se le puso en cruz, en la herida, habiéndose estancado la sangre. Y entonces la llevaron otra vez la viejita para su casa, a un ranchito que había. Al otro día insistió ella que la llevaron con menos brega, porque ella vieron su protección de Dios. Y le puso la mano a la herida, pidió nueva hierba y le puso la mano y se fue. Y ahí recetó lo que le dieran de alimento a un viejo ya de sus 70 años de edad. Y ahí se curó. Y de ahí fue que nació su primer milagro, que la gente, el pueblo, decíamos, Lupina cura, la señorita Lupina cura, la niña Lupina cura, la cieguita decían, la cieguita cura. Vamos a continuar con esta interesante historia de la señorita Lupina dentro de un momentito. Lupina tenía varias secretarias y ayudantes. Yo era uno de los principales porque escribía muy bien maquinilla, que me gradué aquí en Santo Domingo en
en el Instituto Etnográfico de Uproyé, de Juan Señor, y había sido empleado aquí en la Secretaría de Interior y Policía, en el gobierno de don Horacio, como auxiliar de segunda clase. Cuando regresé a Sabana de la Mar, que cayó nuestro gobierno y fuimos a vivir a Sabana de la Mar, porque mi papá no quiso transigir con Trujillo y tuvimos que irnos a vivir allí en nuestro pueblo, me consagré al servicio de la señorita Lupina y esa gran obra taumatúrgica. Tuve la ocasión de ella dispensar conmigo, depositar en mi confianza, cosas sagradas que se van a morir conmigo. Ella sabía en quién confiaba y fueron muchas las correspondencias que yo hice de cosas bastante, que quería bastante discreción y seriedad. Un hombre una vez vino con unos gusanos en un dedo y eran los vecinos, que le había caído mazamorra y un hombre de trabajo, ya tenía una semana sin día su trabajo. Entonces vino donde la señorita Lupina, una comadre mía, lo hizo venir ahí porque no quería saber de la señorita Lupina. No, lo que le gustaba era la brujería. Entonces la comadre la hizo venir ahí donde la señorita Lupina. Mandó allá a la difunta Tina que le consiguiera un plato llano que no tuviera rosa. Un plato blanco llano. Entonces fue y le trajo el plato llano y cuando lo sentó, él no creía en ella, lo sentó al lado de él en una silla. Entonces dice: cruce la pierna, levánteme la pierna. Entonces él cruzó la pierna y la levantó, la pierna mala. Y dice: traigan una vela, y prendió la vela y la puso en el plato. Mire, y se levanta el pie, cruce el pie, y cuando levantó el pie, que le dio calor de la vela, salieron 3 gusanos. Bueno, cayeron en el plato, ella lo mandó a quemar. Entonces dícele, cuando se paró de ahí, dice: párese y pise duro que ya usted no tiene nada. Se habló de Trujillo, que en una ocasión el Trujillo quería intentar algo contra la señora. Absolutamente, eso no es verdad. Nunca. Él la miró igual que toda su familia. Yo fui testigo cuando el Trujillo llegó a Sabana de la Mar. En virtud de que iba ella a matar a la señorita Lupina. Si a él le gustaban esas cosas y él era un creyente de las cosas y respetaba muchas las cosas de Dios en cuanto a ese respecto. Él era un creyente y todo el mundo lo sabe. A Trujillo le gustaban muchas esas cosas. Pero él se sorprendió cuando la vio porque no encontró lo que podía esperar. Una mujer con un pañuelo colorado, un tabaco y una botella de ron, encontró una santa. Y el hombre no pudo hablar una palabra, cuando ella lo recibió. Cuando llegó a Sabana de la Mar, tuvo media hora esperando que ella viera, porque ella tenía su hora de abrir, y cuando le avisaron a ella, era cantando y cantando y cantando, que con canto era que ella despertaba todos los días. Y las muchachas de ese coro que ella tenía para eso, cantaban, y no había forma de ella tocar el timbre para avisar que ella había despertado. Entonces mi papá, que fue quien invitó a Trujillo, mi padre, don Ricardo Mateo, le preguntó: ¿usted está impaciente? Y dice: no, yo espero, tranquilamente, pero más de media hora. Cuando se abrió el portón, que ella dijo, que ella tocó primeramente el timbre, ya se sabía que había despertado. Y las muchachas le prepararon, y entonces abrió el portón, donde estaba situado cerca mi papá y Trujillo, yo estaba cerca también. Y entonces, a abrir el portón, lo invitaron a pasar. Él, antes de entrar, había sacado una papeleta de 100 pesos y le dijo: don Ricardo, que así le decía a mi papá, don Ricardo, ¿usted cree que esto está bien para ella? Mi papá, ¿qué le iba a decir? Y era buen dinero cuando eso. Seguro. Y él la volvió. Ese dinero lo mandó ella a los hermanos Hernández, le decíamos ya a los ofrachos, que tenían un comercio cerca de ella, y le despachaban todo lo que ella quería, sin importar si se lo iba a pagar o no se lo iba a pagar. Y ella le mandó esa papeleta, y los demás que había pendiente, ellos se lo dejaron, se lo perdonaron. Eso tiene ella para coger comida para los pobres. Claro. Que eso es lo que ella hacía, dar comida a los pobres y salud a los enfermos. Cuando entró Trujillo, ella tenía una mesita de noche con el timbre.
que se era para anunciar cuando yo despertaba, y Trujillo cogió la papeleta de 100 pesos, levantó el timbre y le puso, y no le dijo una palabra, y cambió como 10 veces de color, estático. Y ella, voy a decir ahora lo que ella le dijo a él, guste a quien no le guste, pero esa fue la verdad. Ella le dijo, yo soy de las que cree que Dios escoge los hombres en la tierra para elegir su destino. Sigue usted cumpliendo con la misión que el cielo le ha encomendado. Ahora, si torció esa misión es otra cosa, porque ahí vemos a David, vemos a Saúl, todos esos reyes que era Dios que lo ponía, y sin embargo ellos a veces no hacían cosas que fueran para el grado de Dios, y Dios los castigaba. Trujillo torció la misión a que vino a cumplir, y ahí está el resultado de haber cometido esos graves errores. Pero no, ella no lo invitó para cumplir una misión malvada, sino una misión constructiva y de bien para su país, para sus semejantes. Aquí al lado de la parroquia, en una cancha deportiva, que vemos una señora que tenemos entendido año por año viene a cocinar para darle al pueblo comida. ¿Por qué? Porque es una promesa que tenemos de darle comida a la gente todos los años. La señorita Lupina a nombre de la señorita Lupina Cordero, que ya tenía esa devoción de dar la comida todos los años. ¿Y cuántos años tiene usted dando comida aquí? Bueno, yo tengo 43 años dando comida aquí. ¿Dando comida? Sí. Todos los años. Todos los años, año por año. ¿Y cómo consiguen ustedes esa comida? Bueno, una la aporta el pueblo, mejor dicho, y la aporta Plinio Padrón, Ulises Porta, o mejor el pueblo entero. ¿Y qué me podría usted decirle a la señorita Lupina? Bueno, yo podría decirle que la señorita Lupina es una mujer muy buena, muy voluntaria, muy humilde, y fue una madre ejemplar para Sabana de la Mar. Vamos a concluir este relato de la señorita Lupina dentro de un momentito. Tenemos entendido que se le solicitó al Papa la canonización de la señorita Lupina. ¿Tú has recibido respuesta de eso? La única persona que ha intentado eso, aprovechando la visita de su santidad aquí al país, fui yo, que le dirigí un mensaje. Y el nuncio me contestó, pero no se refería a lo que yo le pedía al Papa, sino que una forma muy cortés, pero no dando cuenta que el Papa había recibido esa salutación que yo le mandaba, pero no habló del otro, que yo le mandé al Papa precisamente nacional, donde estaba publicado ese trabajo que yo hice, y donde salía publicada también la imagen de la señorita Lupina, su fotografía. Pero me dijo a mí una persona seria de allá, que el Papa, su santidad ordenó que le pusieran en sus valijas lo que usted le envió. Esa fue la primera piedra que yo puse en ese sentido. Ahora, que sea canonizado o no, eso no le importa a nadie de Sabana. La señorita Lupina para nosotros es nuestra madre y es nuestra guía espiritual y es una santa, porque yo he leído ya Vida de Santo y a algunos le queda muy lejos a Lupina Cordero. De la señorita Lupina, ¿cuánto puedo decirle? Que es la diosa de aquí, de Sabana de la Mar, de todos nosotros. Por lejos que estemos, al llegar el día de ella, nos reunimos todos. Uno de los milagros más grandes que yo pude ver en 73 años que tengo fue que vino un señor de San Francisco de Macorís con un loco llamado Silven. Venían dos guardianes cuidándolo, uno apellido Caminero y no recuerdo el otro. Con cadenas lo trajeron. Y cuando llegó al altar, Lupina le mandó a decir que le quitaran las cadenas. Y la gente no quería, los guardianes. Pero ella persistió en que se lo quitaran. Y vino Trina y le dijo, quítenle las cadenas. Y le quitaron las cadenas. Y él se hincó y comenzó a llorar. Eso lo vi yo y lo vieron muchos aquí. Luego de eso lo llevaron al altar de ella y se hincó a llorar. Después le dijo, pónganle las cadenas. Y fue tan terrible cuando lo metieron en un cuarto que eso era una cosa enorme, los gritos que tiraba ese hombre. Eso lo vi yo en la vida de Lupina Cordero. Ella nunca tocó un centavo, sus manos nunca tocaron un centavo. Y aquí todo el que venía comía y dormía y bebía. Y el pueblo de Sabana de la Mar sí tiene fe en Lupina Cordero. De la vida de mi madrina Lupina Cordero, te puedo decir que mi tío Ángel Mesina era médico
y cuando se derramó la vena en sangre, le dijo: Lupina, déjame curarte esa vena porque sinceramente esto no es nada. Y le dijo: Ángel, ya mi misión se cumplió, no puedo ser tocada por ningún hombre de la tierra. En el año 1953, para esta fecha, yo estaba en un viaje de Santo Domingo a San Juan de Puerto Rico, en un carguero de Dominicana, íbamos 14.000 libras de carne. Cuando llegamos a San Juan no salió el tren. Entonces yo era copiloto. El capitán era el difunto Luis Llabré. Y él me decía, estaba muy nervioso, porque ya era imposible sacar el tren. Y me decía que porque yo me sonreía. Entonces yo le decía que en esta hora estaban haciendo esa misa aquí en Sabana de la Mar a la señorita Lupina y que yo no iba a morir esa hora. Hicimos un aterrizaje perfectamente sin la rueda y quedamos, bueno, a mitad de pista se paró el avión. Y de esa época entonces ya yo vengo todos los años aquí de 53, no he fallado uno. Yo iba en un barco perdiéndome. Llamamos a Dios, la llamamos a ella y no me perdí, pero estaba al perderme. Tenemos mucha fe de esta señorita. Hasta la fecha, esta fe ha seguido viva. Cada tiempo que transcurre, más tiempo, más gente va y más viene. Que salga de la tumba a salir a salvar nuestro cuerpo, la malicia que hay en Sabana de la Mar. Esta Santa Misa se ofrece al Señor en acción de gracias por la señorita Lupina Cordero, por la deseada intención de los peregrinos, de los devotos y de toda la comunidad de hermanos que ha mantenido por generaciones, decíamos esta noche, casi 4 generaciones, este testimonio ardiente de fe inquebrantable de esta comunidad. He sabido aquí en Sabana de la Mar y a través de una obra que se titula Lupina Cordero, la ciega iluminada, que la señorita Lupina recibió ataques del sector religioso que creyeron en un principio que ella lo que practicaba era la brujería, porque como ella tenía facultades espirituales y curaba por el poder de las plantas, la homeopatía y también por los aspectos magnéticos, pues en aquel entonces en que ella realizaba su misión, esto trajo gran revuelo dentro del sector religioso, que la vieron a ella como una contrincante. Esto así porque la señorita Lupina no solo ejerció un ejercicio de bien, sino que aquí en esta comunidad fue una líder espiritual auténtica, que opinaba y era consultada en los conflictos familiares y de otra índole que se generaban en la comunidad. Y eran pocos los asuntos que se suscitaban en este pueblo que no tuvieran que ver con la opinión de la señorita Lupina. Y como es lógico, como se sabe que la iglesia ejerce en ese sentido una influencia sobre esta sociedad, pues tuvo una reacción que motivó una vibrante comunicación que ella tuviera que dirigirle al padre Zúñiga, quien aprovechaba las fiestas patronales para burlarse de ella y tratar de ridiculizarla. Esa misiva está recogida en esa obra que menciono del hermano Santana, Santiago Santana, quien fue uno de sus discípulos. Pero no solo fue de parte del sector católico, también del sector protestante o evangélico. Tuvo también que dirigirse ella reclamándole respeto para su misión, que nada, según le explicaba ella, afectaba sus intereses, porque ella no cobraba por dar sus bendiciones. Que las personas, en vez de fanatizarse y verla desde el punto de vista religioso, de lo cual ella tuvo que valerse para poder realizar en su misión, porque de otro modo no lo hubiera podido realizar, deben ver el ejemplo que ella dio en su vida, la doctrina que ella propagó, cómo interpretó al Maestro Jesús, y tratar de estudiarla desde el punto de vista espiritual, de las facultades que la adornaban, que le permitían a ella el don de la clarividencia, del desdoblamiento. Es decir, ella estaba de las fuerzas magnéticas para curar los enajenados,
abogados y toda clase de personas, y que más bien debemos estudiar su vida desde esta dimensión, que fue la más grande demostración que ella dio de poder espiritual, y no verlo desde un punto de fanatismo religioso, porque ella es un espíritu de luz que no necesita de ningún impulso religioso para poder realizar su misión, como la ha seguido realizando desde el punto de vista espiritual. Ese es el mensaje que yo le doy a esta comunidad, que lógicamente dentro de sus limitaciones conceptuales, todo lo ven a través de la santidad y de los aspectos religiosos. Estábamos cuando ella murió. Me dice Bonifacio Pimentel, mi hermano, Georgina, ¿tienes valor para cantarle la despedida? Digo, sí, se la canto. Me puse y le canté un canto de los que ella sacaba, y otra persona nos ayudaba a ponerle la música, y a veces ella le ponía también. Bonifacio Pimentel, con una almohada en el brazo, porque no se le podía tocar a ella después que desarrolló sus facultades, que Jesús le dio, se puso la almohada en el brazo y fue bajándole la cabeza. Entonces Bonifacio dice, Georgina, ven a ayudarme. Bonifacio envuelto en su almohada, porque a ella no se le tocó jamás en la vida, ni se le podía pisar el agua donde le lavaban las ropas, ni durante estaba la doña lavando las ropas podía pisar aquí, ni si había alguien muy quebrantado le podían pasar con la mezquindad de alimentos, porque no comía nada, ni tomaba ni nada. Miniaturitas, gotitas, que no sabe cómo se aguantó tantos años gruesa. Eso fue esa muerte de esa señorita Lupina Cordero, una cosa grandísima aquí en Sabana de la Mar. Fue paseada por todas las calles, las manos acá, no en escaleras ni en nada. Me agonizó, se sonrió, dijo estas palabras que las tengo grabadas en mi mente. Teresa, no te vayas, espérame, espérame. Después de haber expresado esas palabras, dijo, mamá Pipín, qué grande es rezar, qué bueno es rezar. Mi mamá, con un ataque en el suelo, la moví. Mamá, oye lo que dice la señorita, ella no ha muerto. Venga, levántese, que está viva. Viene. Entonces dijo, paz, paz, paz. Las últimas palabras.